Oremos. Padre Celestial, en esta hora y en este momento, quiero rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista a mí para la exposición de tu bendita palabra y permíteme, Señor, celo, temor y amor en la exposición del Evangelio. A mis hermanos también, oh Dios, infúndeles temor y mucho sentido de responsabilidad al escuchar tu palabra. Danos corazones para obediencia y ayúdanos. Quiero encomendarte muy especialmente a Juan José Ramírez Castaño, donde quiera que él esté en los Estados Unidos. Gracias por la vida que le has dado y permítele, oh Dios, caminar en tus sendas. También quiero encomendarte muy especialmente a todos mis hermanos que están en afugias hoy, a los que están enfermos, a María del Carmen Troches, a todos los que necesitamos, Señor, a mi esposa, de tu mano poderosa, para que la salud y las fuerzas del cuerpo nos permitan servirte, alabarte y bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes han seguido el servicio con atención y han alabado con la mente y el corazón, se dieron cuenta que todos los himnos, claro, alaban la grandeza de Dios, pero también mencionaron la muerte de todos nosotros, la muerte que nos espera ahí en la esquina. Y no sabemos cuándo y no sabemos dónde, pero que llega, llega. No les quiero aguar la fiesta. Por el contrario, quiero que compartamos una reflexión que nos sirva, que sea muy práctica. Como les dije en la penitencia, el Evangelio es tan sencillo que es difícil. La gracia de Dios es tan sencilla que es compleja. Y yo no sé por qué mucha gente dice que no la entiende. Incluso hay gente que se atreve a decir que el que lee la Biblia y la estudia se enloquece. Entonces yo debo estar más loco de remate que nadie porque hace como 50 años que la estoy leyendo. El mensaje de Dios es muy claro. Y si ustedes analizan la época que estamos viviendo, esta época de fin de año, con todas las festividades y celebraciones y todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros tenemos que concluir, si pensamos un poquito, si le dedicamos tiempo a analizar nuestra realidad, que nosotros tenemos una manera muy rara de festejar. Y no sé por qué, no sé por qué. No estoy en contra de festejar. No estoy en contra del descanso, no estoy en contra del disfrutar, no. Esa es parte de la vida y es lo que Dios quiere que usted haga. Pero hay formas y formas. ¿Cómo celebra hoy el mundo? ¿Cómo celebra en estos días? Yo no creo que celebren la Navidad, yo creo que es mejor decir las fiestas de fin de año. Yo no creo que celebren Navidad, muy poquitos celebramos Navidad. Porque ¿cómo celebra el mundo? Con embriaguez, con derroche, con desenfreno moral, con ociosidad, con abuso, con atomización en campos, playas y ciudades, desorden y accidentalidad en la movilización masiva, alteración del orden normal de las cosas. Se alteran los estudios, la productividad, la prestación de servicios, todo.
¿cómo deberíamos celebrar nosotros los cristianos? ¿O cómo debemos celebrar? Porque no debemos ser gente aburrida. No debemos ser gente amargada. Si hay alguien en la vida que tiene motivos de vivir alegres, somos nosotros, los cristianos. Las pausas, los festivos, el descanso son cosas buenas. De hecho, Dios estableció 6 días de trabajo y 1 de descanso, aunque nosotros hoy no le hacemos caso a Dios y trabajamos con el lema ese que hay ahora 24/7. Casi que quisiéramos trabajar 28/7 o 28/14. Pero ¿en qué se vuelven las festividades del ser humano hoy en día? Y ustedes se acuerdan de un versículo que usamos muy frecuentemente que está en Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice: no piensen como piensa el mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Indiscutiblemente, una de las cosas que arroja la fe en Cristo, el haber entendido el evangelio de nuestro Señor, el tener una ruta segura de salvación basados en el testimonio de los profetas y los apóstoles, es que sufrimos una transformación total en la manera de pensar. Ya no pensamos como pensábamos antes. Y eso es incluso sorprendente para nosotros y también notorio para los que nos rodean. Si eso no sucede así, querido amigo, hermanito, examínese. Examínese. ¿Y cuál es la mejor manera de examinarse? Vaya a la Biblia, vuelva a las epístolas, vaya a los evangelios, vaya a los profetas, a los salmos, y establezca si verdaderamente usted tiene la fe que Dios requiere que usted tenga. ¿Cómo debemos celebrar nosotros los cristianos? El descanso es un mandato de Dios. Es una ley moral de Dios que nosotros descansemos un día a la semana. Que usted no lo quiera hacer es otra cosa. Que usted lo considere inconveniente es otra cosa. Que usted crea que eso atenta contra sus finanzas es otra cosa. Pero ¿qué leyó ahorita? Que ese afán por su trabajo y por hacer plata también es vanidad. ¿Por qué? Porque el día que te mueras, ¿qué te llevas? La realidad nuestra es que vinimos desnudos y desnudos nos vamos. La cosa extraña es por qué no pensamos en eso. ¿Por qué no le invertimos tiempo a eso? ¿Por qué no le echamos papel y lápiz a eso? Nosotros le echamos papel y lápiz a los negocios, a los planes a largo plazo, a la proyección quinquenal. Pero no le echamos papel y lápiz a ese día que tenemos fijado para irnos de esta tierra. No queremos pensar en eso. Nosotros vamos a los funerales de los amigos o de los parientes, pero vamos por puro protocolo. No vamos a reflexionar. Cuando yo voy a un funeral, siempre le digo a la gente: este funeral no es para el muerto, no es para el cadáver, es para los que estamos vivos aquí. Porque un día estaremos en la sala de velación, quiéralo o no. No hay más seguro que eso. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no le gastamos tiempo a eso?
El descanso tiene mucho que ver en una vida saludable y longeva, pero tiene muchísimo que ver en una vida espiritual fuerte. Si alguien tiene buenos motivos para estar alegre, como les dice, o para estar feliz o gozoso, es el creyente. Por cuanto sabe, óigame bien, por cuanto sabe que su pasado ha sido perdonado. Y además de perdonado, dice Hebreos 10:17, olvidado. Dios nunca se acordará más de tus pecados, porque fueron remitidos. ¿A quién? A la persona de Cristo. Está saldada la cuenta. No hay más recuerdo sobre eso. Ese es el perdón que Dios nos ofrece. Nosotros deberíamos brincar en una pata pensando en esas cosas. Porque si no es así, si no es por Cristo, si no es por su sacrificio, si no creo en eso, pagaré mi deuda por la eternidad en el infierno. Pastor, ¿no hay infierno? Bueno, vete con ese manto a misa y después hablamos. Sería bueno que recordaras la historia del rico y Lázaro, porque Cristo habló más del infierno que del cielo en su ministerio. Entonces nosotros los cristianos, los que tenemos la convicción de que estamos perdonados, debemos estar felices, gozosos. Es más, la Biblia te dice, Dios te dice, cuando tengas problemas, súmete en gozo. ¿Estás enfermo? Súmete en gozo. ¿Quebraste en el negocio? Súmete en gozo. ¿Está enferma tu esposa? Súmete en gozo. ¿Estás enfermo tú? Súmete en gozo. Ten por sumo gozo toda prueba que el Señor te manda. Nosotros tenemos que aprender que nuestro futuro está seguro y por eso tenemos que ser gozosos y por eso debemos aprender a celebrar. El creyente ha recibido tanto de Dios que prácticamente no existe motivo válido para andar con caras tristes. No vale la pena, sea cual sea mi situación. Vayan al Salmo 30, por favor. Vayan al Salmo 30. Miren el versículo 11. Salmo 30, 11. Mire lo que está diciendo el salmista aquí al Señor. Dice, has cambiado mi lamento ¿en qué? En baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste ¿de qué? De alegría. Eso es lo que hace el Señor en tu vida. Ese es el efecto que causa el evangelio. Por eso les he venido diciendo, si no hay efectos en tu vida, es lo mismo que Santiago te dice, tú tienes fe, bueno, muéstrame tus obras. Yo no puedo ir por el mundo diciendo soy creyente, soy cristiano, pero mi vida no da nada. No vale la pena. Eso no es posible. Eso no es verdad. El creyente debe expresar la alegría de ser un ser perdonado, de ser un ser asegurado. El cristiano debe aprender a ser verdadero mayordomo de su tiempo y de su vida, de su cuerpo y de su alma, de la gracia y de tantos dones recibidos. Cristo, recuerden ustedes que se retiraba de vez en cuando en oración, se aislaba, tomaba sus vacaciones. Y también cuando sus discípulos regresaron, cuando Él los envió a predicar y a sanar, cuando ellos volvieron y le contaban lo que había pasado, Él les dijo, camine, vámonos aparte. Y se fueron a un lugar silencioso y tranquilo y disfrutaron del descanso. Pero no confunda descanso con pereza. Ahora no vaya a pensar que todo diciembre es para dormir. No. Cuidado con la pereza, porque la pereza trae pobreza, dice Proverbios, ¿no es cierto?
Y también cuando usted esté disfrutando y cuando usted esté descansando y cuando usted esté haciendo una pausa en su vida, tenga cuidado de no practicar cosas que ofenden a otros o que sirven de tropiezo para otros. En Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Si tiene dudas sobre algo, no lo haga, pero también cuidado con lo que los demás van a ver en usted. En Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y en 1 Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Tenemos que ser cuidadosos en la manera en cómo nosotros actuamos y cómo nosotros celebramos, no para revestirnos de hipocresía, sino con criterios de convencimiento de lo que debo hacer por los demás. Entonces, todo tiene su tiempo y Cristo da verdadero descanso. Hay que entrar en Cristo, Él es nuestro verdadero reposo. Y por eso tenemos que cambiar nuestra forma de celebrar, nuestra forma de descansar, nuestra forma de disfrutar. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pensando en estas cosas, ahora, antes de ir al sermón, estamos apenas en la introducción. Antes de ir al sermón, quiero decirle una cosa. Si Dios le da a usted el dinero suficiente para unas vacaciones asombrosas, hágalo. Hágalo. Disfrute. Si Dios lo bendice de tal manera, alabado sea el Señor. Yo me gozo con usted. Tómese las vacaciones más doradas del mundo. Pero si no tiene dinero, si usted es un hombre que tiene limitaciones financieras, no deje de disfrutar porque no tiene plata. Hay muchas cosas que se pueden hacer para disfrutar que no cuesten nada. Hay muchas maneras. El disfrute no es derroche. Es más, los que han experimentado esos viajes costosos y difíciles y de trotamundo, ¿a qué vienen? A descansar y a pagar deudas. Vamos al Salmo 39. Tenemos que aprender la forma de celebrar, de descansar, de distraernos, como Dios lo quiere y sin ofender a Dios ni al prójimo. Hoy vamos a pensar un poquito en eso. Quiero llevarlos a la reflexión. Yo me acuerdo mucho de Cali. Yo no sé si Cali será, hace muchos años salí de Cali, ¿no? Yo no sé si todavía será lo mismo, pero los que viven en Cali aquí me dirán. A mí me impresionaba mucho que el 31 de diciembre a las 12 de la noche, todo el mundo salía de sus casas donde los vecinos a darles el feliz año, pero todo el mundo iba llorando. Y yo pensaba entre mí, pero ¿por qué lloran? ¿Será de emoción o será de qué? Todavía no sé por qué lloraban, pero lloraban dando el feliz año. Unos abrazos grandotes, pero puras lágrimas. No sé. Entonces, vamos a mirar esto desde otro punto de vista. Vamos a ver qué pasa. Salmo 39. Lo que acaban de leer ustedes en los versículos 1 y 2. Y yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, ¿no? Me voy a morder los labios en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún con respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. La Reina Valera del 60 se pega mucho al texto y a veces traduce muy literalmente y nos queda como difícil, pero vamos a ver si con estas palabras podemos comprender mejor esos dos versículos. Yo me había propuesto cuidar mi conducta
y no pecar con mis palabras, y hasta taparme la boca en presencia de la gente malvada. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra, pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia fue mayor. Es más o menos lo que podemos en nuestro lenguaje decir de lo que acabamos de leer. Pero es muy interesante lo que pasa en el versículo 3. En el versículo 3 dice que hubo un efecto, hubo frente a esa reflexión y a ese pensar y a ese contraste, hubo un efecto. ¿Y cuál fue ese efecto? Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Entonces hubo allí un asunto en el interior de esta persona y él concluyó con algo. ¿Y con qué concluye? Versículo 4. Miren el versículo 4. Oración. ¿Sí o no? Es una petición muy especial al Señor. ¿Y qué es lo que le pide el salmista al Señor en el versículo 4? Ser consciente a plenitud de que tenemos un día final. Yo me quedo callado frente a esas cosas. Esos no son temas para hablar, es que no son temas muy agradables. No les gustan a mucha gente, pero la angustia está ahí. Los interrogantes están ahí. Lo que pasa es que a veces no tenemos el coraje de exteriorizarlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hablar con Dios sobre eso. Oh Señor, ayúdame a entender qué es mi vida. Y ayúdame a entender cuál es el valor que tiene esta vida. Que me convenza racionalmente de mi vulnerabilidad humana, mi fragilidad. Hoy soy y mañana, quién sabe. ¿Quién sabe? Y la respuesta a esta oración fue rápida, muy clara, muy puntual. Miren el versículo 5, ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. El salmista dice que está convencido con certeza de lo corta que es la vida. Y nosotros a veces vivimos como si esto no fuera a cambiar. Como si no fueran a llegar los años difíciles. No nos queremos percatar de la vanidad de nuestra existencia. Pero aquí tenemos al salmista que una vez que él en su alma comienza a pedirle a Dios que lo ayude a entender su vida, la primera cosa que entiende es que mi vida es corta. A mí siempre me gusta hablarle a los jóvenes. Ya los viejitos nosotros ya. También es bueno que nos hablen. Pero los jóvenes, cuando uno está joven, yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, 19 años. Superman. No me duele una muela. Yo me como el mundo a mordiscos. Y hoy, a los 75, Señor, ten misericordia, ayúdame con las rodillas. Hermanos, el tiempo es inexorable. El tiempo no va atrás. Todos ustedes tienen horno microondas en sus casas. ¿Por qué no miran el horno cuando están ahí calentando el pollo y comienzan a pensar, dentro del horno estoy yo? En un momento dado va a marcar 0. Terminó. El salmista está pidiéndole al Señor que le ayude a entender cómo es la vida, qué es nuestra existencia. En el versículo 6, otra vez viene el tema. ¿Sí lo están viendo? Otra vez vuelve con la pobre condición humana y nos advierte de la inutilidad de nuestro afán. Hermanos, yo no sé cuántas veces yo les he dicho aquí, no se afanen. No hagan de su trabajo su amo. No permitan que el trabajo condicione su vida. La Biblia les está diciendo, eso es vanidad. Hay cosas mejores en la vida. Hay otra forma de vivir.
Pastor, pero es que hay que trabajar, el que no trabaja, que no coma. Cierto, hay que trabajar. Pero yo no creo que Dios se equivocó cuando te dijo, trabaja 6 días y descansa 1. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. El descanso es necesario. Es absolutamente necesario. Tan necesario o más que comer. Pero estoy hablando de descanso. Estoy hablando de reposo. Estoy hablando de disfrutar. No estoy hablando de desvíos. Amontonamos riquezas, trabajamos para tener asegurado el futuro y no sabemos quién va a recoger ese esfuerzo. Un joven de 15 años aquí en Villavicencio recibió una herencia a los 15 años. Recibió una herencia de cerca de 20,000 millones de pesos. Y para hacerles corta la historia, me lo encontré en Miami vendiendo botellitas de agua en los semáforos. Lo derrochó todo. Eso es vanidad. Tú no sabes quién va a recoger eso. Tú no sabes quién lo va a disfrutar. En versículo 7. Finalmente, al orar como lo hizo el salmista en el versículo 4, llegamos a la verdad de todo el asunto, llegamos al centro del problema. Solo me quedas tú. A la hora de la verdad solo nos queda Dios. A la hora de la verdad solo nos queda Cristo. ¿Ustedes creen ese versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá? Los amigos te traicionan. Los socios te defraudan. A veces los matrimonios ni siquiera funcionan. Nosotros los humanos somos raros, somos muy difíciles. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos malos. Necesitamos de Dios, lo único que nos queda es Dios. Es nuestra única realidad buena, solo me quedas tú, como única y real esperanza. No debo esperar ninguna otra cosa, porque todo en esta vida es efímero, pasajero y es vanidad. En los versículos del 7 al 11, para abreviar, ustedes lo pueden ver detenidamente en sus casas. Llega felizmente el arrepentimiento y con él la confesión. Pensando en todas estas cosas que hemos sugerido hoy que debemos pensar. En los versículos 12 y 13, con el arrepentimiento llega la súplica. Oiga, el salmista está diciéndole a Dios, no me pagues con la misma moneda con que yo creí que me salvaría. Callando, cerrando mi boca, aún acerca de las cosas buenas. No calles, Señor, ante mis lágrimas, porque cuando hice aquello fui un extraño para ti. Por tu gracia, tu misericordia, dame la oportunidad de rejuvenecer mi alma y no perecer. Estamos frente a un salmo que nos habla de la fragilidad humana, de la vanidad de la vida, de lo superfluo que es todo lo que tú ves en este mundo. No estoy diciendo que es despreciable todo, no. Si Dios te bendice, bendito sea Dios. Si tienes capacidad de trabajo, bendito sea el Señor. Si tienes fuerza, bendito sea el Señor. Si eres joven, bendito sea el Señor. Si tienes sueños, bendito sea el Señor. Si tu empresa va bien, bendito sea el Señor. Pero ese no es el todo. Ese no es el todo. Y lo que quiero hoy decirles es, este tema es importante para Dios, porque lo menciona en otro salmo. Vamos al Salmo 90. Al Salmo 90 rápidamente, y no voy a detenerlos mucho, pero vamos a ver dónde podemos llegar. Salmo 90.
Este salmo empieza diferente a como empezó el salmo anterior, ¿no es cierto? Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Versículo 5, los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Empieza el salmo diciendo, Dios es eterno. Dios es para siempre, Dios es el que vive, y eso lo cantaron ustedes ahora en uno de los himnos. Pero también está diciendo, tú eres frágil, tú eres vulnerable, tú eres pasajero, tú no tienes nada definitivo en esta vida. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Solo estoy tratando de que piensen eso. Porque pensamos en 50,000 cosas, pensamos en saludar, en desear, en tener buenos sentimientos, buenos deseos para con los demás, pero casi nadie se detiene a pensar, bueno, ¿y qué ha sido de mi vida? ¿Y qué será de lo que me resta? Qué buena ocasión es esta época de fin de año para decir, voy a hacer un balance de lo que ha sido mi vida y voy a proyectarme en lo que será de ahora en adelante, con arrepentimiento, con enmienda, con la ayuda de Dios, aprovechando la gracia del Señor y dejando el pasado sepultado en lo más profundo de la mar, como lo hizo Cristo, todo bajo su sangre. Aquí otra vez el Señor está diciendo, yo soy el eterno, yo soy el poderoso, yo soy el omnipotente. Ustedes, criaturas vulnerables, pasajeras. Entonces, a partir del versículo 7, en el salmo que estamos viendo ahora, viene lo que es, o lo que yo veo como un sometimiento a los castigos divinos. En el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Oigan bien lo que dice, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos ¿qué? Turbados o asustados. Nos preocupa eso. Las aflicciones de los santos, óigame bien, las aflicciones de los creyentes suelen provenir del amor de Dios. Tú sufres disciplina del Señor porque Él te ama. Mire lo que dice en Proverbios 3:12. Busquen Proverbios 3:12. Miren lo que dice ahí en Proverbios 3:12. Y por favor, si me ayudan a leer, les agradezco para que mi voz descanse un poquito. Proverbios 3:12. ¿Ya llegamos? Proverbios 3:12. Vamos todos juntos, vamos. Porque Jehová... Entonces dice aquí de ñapa que los padres que quieren a sus hijos los castigan. Y entonces dice que el Señor nos disciplina, el Señor nos castiga, el Señor nos azota, dice en Hebreos 12, porque nos ama. Esa es una clase del castigo que está hablando el salmista, ¿no es cierto? Pero los reproches para los pecadores y los no creyentes por sus pecados deben ser considerados procedentes del desagrado de Dios, de la desaprobación de Dios. ¿Se acuerdan del famoso Salmo 1? Que tantas veces hemos estudiado y hemos mencionado. En los versículos 4 al 6 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué cosa? Perecerá. En el versículo 8, si ustedes lo miran, el versículo 8 del Salmo, los pecados secretos son conocidos por Dios y serán tratados.
Hay mucho necio en este mundo que piensa que sus pecados van a vivir ocultos toda la vida. En los versículos 9 y 10, cuando pasan nuestros años, no pueden recordarse más que las palabras que hablamos. Toda nuestra vida es extenuante y problemática y quizás sea cortada en medio de los años que contamos. Y debemos pedir a Dios que nos enseñe. Por eso el Salmo está ahí también diciendo en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, habiendo pensado en estas cosas sin mucho detenimiento y sin mucho comentario, vamos a la última porción de la Escritura a considerar hoy. Antes de eso, antes de ir a la última, quiero recordarles una cosa. Todo lo que está escrito, por favor, lean ese Salmo 90 en su totalidad en sus casas, porque todo lo que está escrito, según Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, vamos a 2 de Timoteo 4 y con esto terminamos. Quiero que cerremos el sermón con la contemplación de lo que debería ser un ideal y una meta alcanzable para todos nosotros los creyentes. 2 de Timoteo 4. Vamos a ir hasta el versículo 8. Por favor, si me ayudan a leer el versículo 1. El versículo 1. Te encarezco. Quiero llamarle la atención, aunque aquí está hablando Pablo a su discípulo Timoteo y diciéndole, mira, un día vas a rendir cuenta como predicador, como maestro, como pastor, vas a rendir cuentas. Esto también quiero que lo apliquen ustedes y lo piensen, que Pablo tenía muy claro que un día volvería a Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. El versículo 2, por favor, todos, el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto era específicamente para Timoteo, pero también para nosotros. No podemos seguir perdiendo tiempo con las cosas de Cristo, con las cosas de Dios. Tenemos que asumir la tarea incansablemente todos los días de nuestra vida. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y para ustedes no es difícil entender que hoy en día las iglesias que predican un falso evangelio están repletas y las que predican la Biblia están vacías. Versículo 4. Todos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5. Pero tú, sé sabio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Ahora viene el versículo que me interesa. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta sabiendo que su muerte era inminente. Y no iba a ser una muerte por COVID, ni iba a ser una muerte por gripe, ni por neumonía. Le iban a cortar la cabeza. Y él sabía que eso venía, que estaba ahí ya. Miren lo que dice en el versículo 6, que es donde quería llegar. Porque yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo no ignoraba que se tenía que ir. Y el apóstol Pablo comienza a apresurar muchas cosas, comienza a tomar un afán muy legítimo, porque tiene que dejar todo en orden y todo muy claro, porque su ida es inminente. Yo no sé por qué nosotros no le invertimos tiempo a pensar en estas cosas, que un día nos vamos a ir y que debemos tener vidas ordenadas y todo bien clarito para que después de la muerte no queden enredos. Mire lo que dice el apóstol con toda claridad y yo creo que con toda honestidad del versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que nosotros en el lecho de muerte podremos decir esas mismas palabras? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Te puedes dar hoy 5 de diciembre por la tarde, después de que almuerces, un ratito y mirar tu vida atrás, cómo ha pasado. Y podrás decir con toda honestidad, yo he caminado como Dios quiere que camine. Yo me deleito en las cosas de Dios. Él es lo primero en mi vida. Estoy en el camino con Cristo. Él me rescató, Él pagó por mí. Estoy seguro en su mano. ¿Podremos decir todo eso? Si es así, aleluya, gloria a Dios. Si no es así, hoy tiene tiempo de pensar, reflexionar, implorar, pedir misericordia y creer lo que Dios dice que crea. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El versículo 8 es glorioso. Es glorioso, es para todos ustedes, es para mí, es para todos los que tenemos esperanza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Denle valor a su vida, pero denle valor a su alma. ¿Qué vale más? Lo del alma se lo dejamos a Dios, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar de nuestro cuerpecito, de nuestras cosas. No, el Señor está diciéndonos hoy, piensen en otras cosas, conmemoren en otra forma, festejen en otra forma y descansen en la esperanza genuina que es Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestro único y verdadero reposo. Es la mejor manera de descansar. Pero el descanso es obligatorio. El descanso es una orden de Dios. Es necesario, es parte de la buena salud, de la buena administración de su salud, que usted descanse. Repose. Disfrute la vida, pero disfrútela en forma legítima, con la bendición de Dios. Amén. Padre Celestial, ayúdanos, oh Señor, para que aprendamos a contar nuestros días, para que adquiramos sabiduría, para que enfrentemos esta vida como sabios, no como necios. Porque nada podemos controlar en nosotros, ni siquiera uno de nuestros cabellos. Pero tú, oh Dios, tienes control de todo y de todos. Eres el control. Padre, gracias por la vida que es en Cristo y gracias por el descanso que es en Él. Ayúdanos a ver eso, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a experimentarlo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.